En el apogeo de la carrera espacial, la sonda Vikingo I probó un aterrizaje o amartizaje exitoso en Marte, recolectando fotografías, muestras de terreno e información del planeta rojo. Se dijo que fue tan exitoso que los científicos soviéticos también quisieron su parte de la gloria. Pero a diferencia de los norteamericanos, los soviéticos no se enfocaron en Marte, sino en una de sus lunas, Phobos, cuyo nombre proviene del gran dios griego del miedo. Después de todo, si NASA pudo posar un rover en Marte, llevar una sonda a una de sus lunas sería un proyecto mayor, porque por más árido que parezca el paisaje, y aunque parece imposible que algo pueda vivir ahí, de hecho algo o alguien lo hace, y quien quiera que esté viviendo en Marte, nunca quiso ser visto. Muchos científicos y astrónomos a lo largo de las décadas han debatido largamente sobre el potencial de vida en Marte. Cuando los primeros rovers tocaron el suelo marciano y enviaron las supuestas imágenes del planeta, las esperanzas de los científicos en la Tierra de encontrar vida allá no fueron alentadoras. Ellos veían que el paisaje de Marte era árido, la atmósfera parecía muy hostil, y en general las condiciones que NASA dijo que habían en el planeta rojo no parecían soportar las formas de vida más elementales. Sin embargo, después de muchos más estudios, las opiniones de algunos otros científicos cambiaron. Tal y como ya lo hemos dicho en este canal en múltiples ocasiones, NASA es una especie de club de mentirosos. Sabemos perfectamente que muchas de sus fotografías están retocadas. En este canal ya hemos hablado de cómo realmente la atmósfera marciana es completamente azul y no roja como nos hicieron creer. Y mucha de la superficie marciana es muy parecida a la Tierra, lo cual usted mismo con un buen telescopio puede comprobar, tal y como vemos en esta fotografía tomada por un ciudadano común. Marte tiene una atmósfera azul y misteriosamente luce como la Tierra. Oficialmente, y repito, oficialmente, se acepta que Marte hace millones de años era casi un gemelo de la Tierra, con océanos, bosques y muy probablemente fauna. Como usted sabe, la Tierra tiene un núcleo de níquel fundido que al girar crea el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Marte, se acepta científicamente, hace millones de años también tuvo un núcleo similar que le daba una protección muy parecida a la que tenemos en la Tierra, pero eventualmente el núcleo de Marte dejó de girar. Y sin la protección de su campo magnético, el viento solar y la radiación cósmica barrió con casi toda su atmósfera. Usted sabe perfectamente que la razón por la que hay agua en la Tierra es porque nuestra atmósfera es muy pesada. Cuando Marte perdió su presión atmosférica, entonces sus océanos se evaporaron, o al menos parcialmente, ya que todavía hay agua congelada en los polos del planeta rojo. Científicos que no trabajan para NASA han de hecho descubierto restos orgánicos en los estudios de las muestras de rocas marcianas, componentes que además constituyen los bloques esenciales de la vida. Así que si hay señales de vida en Marte, ¿qué clase de evidencias se han encontrado en sus lunas? ¿Podría haber vida ahí también? Deimos es el nombre de la otra luna marciana. Phobos y Deimos son los nombres de los hijos de Ares, el dios griego de la guerra. El astrónomo norteamericano Asaph Hall las descubrió en 1877. Phobos es la más grande y la más cercana de las dos lunas, aunque en este caso, decir grande es relativo, ya que solo mide poco más de 22 kilómetros de largo. Para comparar, nuestra luna mide casi 3.219 kilómetros. Phobos además está también demasiado cerca a Marte, a tan solo 8.000 kilómetros.
En comparación, nuestra luna está en promedio a 370.000 kilómetros de nosotros. Phobos está cubierto por cráteres masivos en toda su superficie y no posee ningún tipo de atmósfera. Debido a que no es esférica, muchos la apodan la Gran Patata. Es más un asteroide que una luna, y justamente por eso muchos astrónomos creen que Phobos y Deimos fueron en un pasado remoto enormes asteroides capturados por la gravedad de Marte. Pero algo muy curioso, que hasta podríamos llamar enigmático, es que las dos lunas parecen estar hechas del mismo tipo de material rocoso, pero su órbita es tan cercana a Marte que los científicos de la Agencia de Exploración Espacial de Japón propusieron otra teoría. En vez de ser asteroides atrapados, las lunas del planeta rojo pudieron haberse transportado a propósito, entre comillas, desde un lugar del sistema solar que desconocemos, donde existe un cinturón de asteroides de algún planeta que hace millones de años explotó por alguna razón. Pero ¿cuál sería la razón por la que alguien, en algún tiempo, se preocupó por traer estas enormes rocas desde algún lugar del espacio profundo para ponerlas en órbita alrededor de Marte? Uno de los principales científicos investigadores de la Agencia Espacial Japonesa tiene una teoría, y es que estas lunas son un laboratorio natural perfecto. Y citamos: si alguna vez la vida marciana existió y fue diseminada por todo el planeta rojo, las probabilidades de que existan restos de su existencia en Phobos es, en mi opinión, muy alta. Esto es porque numerosos impactos de pequeños asteroides en Marte eyectan al espacio material de la superficie y llegan relativamente fácil a Phobos. Otros científicos en la historia han tenido una opinión muy similar y aseguran que todas las probabilidades de encontrar vida como la conocemos en el sistema solar debe estar con toda probabilidad en Marte y sus lunas. Phobos, especialmente debido a su cercanía con Marte, repito, sería como una especie de cápsula del tiempo del pasado milenario del planeta rojo. ¿Se da cuenta? Si la vida existió en Marte, y personalmente estoy seguro de que así fue, Phobos podría tener la clave para desenmascarar el misterio. De hecho, esta luna marciana podría ser la llave para abrir muchísimos secretos, no solo los de Marte. Y es que, tal y como lo descubrieron los científicos soviéticos en la década de los 80, esta gran roca podría además, al igual que nuestra luna, ser completamente hueca. En los 60s, astrónomos soviéticos se dieron cuenta de que la órbita de Phobos no era en absoluto normal. De hecho, está orbitando a Marte mucho más rápido de lo que gira el planeta, lo cual significa que es muchísimo más ligera de lo que se esperaría. Una órbita tan rápida como la que tiene, también significa que el campo gravitacional es extremadamente débil. Tan débil que un humano que pese 70 kilos, en Phobos solo pesaría 57 gramos. La idea de que esa luna pueda ser hueca ha ganado tracción a través de las décadas. También en la década de los 60, el astrofísico ruso Yosif Shklovsky e incluso el mismísimo Carl Sagan propusieron también que la órbita tan extraña de esa luna y su extraordinaria velocidad se debe a que es hueca. Y no solo eso, Shklovsky lanzó la hipótesis de que Phobos debe tener una especie de estructura similar a una piel metálica en su exterior. En palabras más sencillas, Phobos es artificial, no natural, creada por alguien que hace millones de años la puso ahí, y por supuesto, no fuimos nosotros los humanos. Y para desgracia de los escépticos, muchos científicos y astrónomos están de acuerdo con la hipótesis del astrofísico ruso. El Dr. Fred Singer dijo que una luna hueca artificial de hecho explica todos los misterios que la ciencia ortodoxa no puede explicar, debido a que no aceptan la teoría alienígena. Y es que la hipótesis de la luna creada de forma artificial es la explicación perfecta
para comprender cómo el satélite marciano de hecho está viajando a velocidades antinaturales y en una órbita extraña. Esa luna fue hecha por los antiguos habitantes de Marte. Y lo anterior no son palabras mías, sino de Fred Singer, que, para quien no lo sepa, fue el consejero científico del presidente Eisenhower. Incluso los mentirosos de Ya saben dónde admiten que la luna Phobos es muy extraña, pero porque simplemente podría ser un montón de escombros que se mantienen unidos. Y otros científicos admiten que es cierto. Parece algo que está unido, pero no por simple azar, sino por un tejido exterior de metal ligeramente cohesivo que incluso ha sufrido desgaste a través de miles de años. Y es por eso que podemos ver este montón de líneas que nunca nadie ha podido explicar. ¿Un tejido exterior de metal? ¿Somos los únicos que estamos pensando en una nave extraterrestre? El asunto aquí es que desde que se descubrió que Phobos podría estar escondiendo muchos secretos, los científicos de inmediato buscaron saber cuáles eran esos secretos. En julio de 1988, los soviéticos lanzaron 2 sondas espaciales, las llamaron Phobos 1 y Phobos 2. Estas fueron naves muy sofisticadas y adelantadas para su tiempo, equipadas con instrumentos de última generación. La misión tenía como objetivo estudiar el ambiente marciano y tomar fotografías muy detalladas de la superficie de Phobos. Pero no solo los soviéticos estaban interesados en esta información, la misión estaba respaldada por otros 14 países, incluyendo los Estados Unidos. Pero la misión tuvo un inicio muy difícil, ya que antes de que la sonda enviara cualquier tipo de información, un operativo en tierra metió un comando erróneo que ocasionó que la sonda se alejara de la luz del sol, la cual era su fuente de energía. Sin ninguna fuente de poder y ningún radiocontacto, la sonda Phobos 1 se perdió en el espacio. Pero Phobos 2 continuó funcionando perfectamente, al menos por algunos meses. En marzo 28 de 1984, justo cuando la sonda se preparaba para hacer su máximo acercamiento a la luna Phobos, ocurrió algo inexplicable e inesperado. La sonda comenzó a volverse loca. Sus señales comenzaron a debilitarse. En vez de mantener su curso estable, la sonda comenzó a girar fuera de control. Los operativos soviéticos no pudieron explicarlo. Es decir, la sonda estaba en el espacio. Ahí arriba las cosas no comienzan de manera aleatoria a girar sin algún sistema de propulsión que lo provoque, a menos que haya sido golpeado por algo. Los científicos estaban luchando por mantener el contacto con la sonda, pero no tenían éxito. Hasta que de pronto, algo extraordinario y que se debería considerar histórico sucedió. Phobos 2 envió a Tierra una imagen final, y luego todo se volvió negro para ella. Después de varios días de fallidos intentos de reconectar la sonda, la misión oficialmente se dio por terminada. Phobos 2 de pronto falló, y la explicación pública que se dio fue un mal funcionamiento de la computadora. Pero como dijimos hace un momento, antes de fallar por completo, la sonda estuvo enviando datos a la Tierra. La última transmisión contenía una serie de enigmáticas imágenes, y varias de ellas eran la evidencia definitiva de que el mal funcionamiento del aparato no se debió a una falla de la computadora. En realidad, los soviéticos se dieron cuenta de que Phobos 2 fue de alguna manera atacada por un objeto no identificado que de hecho fue fotografiado. Después de que terminara la misión, el gobierno ruso mantuvo la mayoría de las imágenes bajo secreto. Pero recordemos que esa misión fue una cooperación multinacional donde varios países se vieron envueltos. Y por supuesto, varios de ellos no estuvieron de acuerdo con el secreto que los soviéticos querían mantener. Así que después de que la presión creció, los rusos accedieron a soltar solo algunas de las fotografías tomadas por Phobos 2, y mantuvieron las últimas 4 imágenes en secreto, y se consideraron clasificadas.
Segundos después de que la sonda tuviera su comportamiento extraño, logró tomar una foto de aquello que la había atacado, mostrando una larga sombra elíptica reflejada sobre la superficie de Phobos. Observemos con cuidado. Un objeto enorme, realmente masivo, estaba flotando arriba de la Luna, y la sonda de los soviéticos estaba entre ambos. La forma de la sombra y el tamaño no pudo ser explicado como algo natural. Algunos científicos pensaron que podría ser una ilusión óptica, pero la evidencia era contundente. Aquello, sin ninguna duda, era un objeto que estaba atrás de la cámara de la sonda. En esas imágenes, definitivamente había algo que no debería estar ahí. Pero sin esas 4 fotos clasificadas que Rusia mantenía en secreto, no podíamos saber qué era realmente. Entonces, en 1991, la piloto soviética de pruebas Marina Popovich reveló en una conferencia de prensa una de esas 4 fotos clasificadas, y entonces todo se volvió claro. En la fotografía encontramos un objeto largo con forma elíptica que claramente se acerca a la luna Phobos, y su tamaño estimado es de 25 kilómetros. Algo muy interesante es que estas fotografías fueron tomadas con cámaras infrarrojas, las cuales son usadas para medir la temperatura de los objetos. Esto significa que si lo que vemos aquí fuera una sombra, un reflejo o una ilusión óptica, no aparecería entonces en la fotografía infrarroja. La pregunta es sencilla pero definitiva. ¿Qué era eso entonces? ¿Y por qué esa cosa atacó la sonda soviética cortando su transmisión? ¿Acaso trataba de ocultar algo? Y es que Phobos 2 envió también otra interesante imagen, una foto cercana de una región de Marte donde aparecía algo que seguramente usted conoce, y conoce muy bien: ruinas de una ciudad ancestral en la superficie de Marte. Estas ruinas de una civilización marciana se encuentran en la zona llamada Sidonia, y ya había sido fotografiada por la sonda Vikingo I de NASA en 1976. Esta es una de las pruebas más contundentes que tenemos de una civilización no humana. Pero por supuesto, lo anterior es negado por escépticos y científicos que no quieren ver lo evidente. El famoso rostro de Sidonia, ubicado en la misma región, podría ser una especie de marcador dejado por seres extraterrestres del pasado. Y de acuerdo con las leyendas sumerias de los Anunnaki, los dioses no solo llegaron a Marte en su camino a la Tierra, sino que de hecho se establecieron ahí y construyeron bases de lanzamiento. Por eso en la región de Sidonia y sus alrededores existen un número de objetos que lucen sin ninguna duda como construcciones artificiales, incluyendo pirámides, obeliscos y ruinas de una ciudad antigua. Una de las estructuras más intrigantes es una pirámide en la región llamada Planitia Elysium, una estructura masiva que resalta casi 1 milla por sobre todo el terreno circundante. Muchos creemos que la alineación tan precisa de la estructura no corresponde a una formación natural, y entonces la única explicación es que fue construida por seres inteligentes, y nosotros por supuesto no fuimos sus hacedores. Otras piezas que encajan a la perfección en este rompecabezas marciano son los tubos que se han encontrado en la superficie, que de hecho bajan a niveles subterráneos y forman una red colosal que circunda todo el planeta Marte. ¿Son estos los trabajos de inteligencias marcianas que viven en ciudades subterráneas? La luna Phobos, repito por enésima vez, está muy cerca de Marte, y en algún punto la lógica nos dice que si hay anomalías de estructuras en Marte, también debería haberlas en sus lunas. Y de hecho así es, justamente así es. Phobos tiene estrías profundas y uniformes que no solo son paralelas entre sí, sino que están casi a la misma distancia de 200 a 300 metros, y además están a la misma profundidad, que va de los 20 a los 27 metros. Y no solo eso,
porque además esas estrías o líneas resultan más brillantes que el resto de la superficie, como si estuvieran hechas de otro material. Uno de los grandes misterios científicos de nuestra era, que por cierto casi nadie conoce, es que nuevas de esas estrías han aparecido en los tiempos actuales y han sido fotografiadas de misión en misión. La sonda Phobos también fotografió algo que hasta la fecha pone los pelos de punta a los mayores expertos del espacio: el monolito de Phobos. Mide 85 metros de ancho y casi 100 metros de alto, lo cual se calcula midiendo su sombra en relación al Sol. Es sumamente brillante y completamente rectangular. El astronauta norteamericano Buzz Aldrin incluso habló públicamente acerca de este monolito, y citamos: We should go boldly where man has not gone before. Fly by comets, visit asteroids, visit the moon of Mars. There's a monolith there, a very unusual structure on this little potato-shaped object that goes around Mars once in 7 hours. When people find out about that, they're going to say, who put that there? Who put that there? Muchos creen que esa estructura monolítica es el remanente de una cultura alienígena que lo colocó como una especie de marcador o tal vez una simple placa conmemorativa. Sea lo que sea, es algo que usted me ha escuchado decir en este canal innumerables veces. Es una evidencia contundente e irrefutable de tecnología, quizá compartida entre Marte y la Tierra en tiempos muy remotos. Y es que es momento de darnos cuenta. Hay estructuras en la luna Phobos y en la superficie de Marte que son casi idénticas a las estructuras que nuestras civilizaciones ancestrales construyeron en el pasado. Estas estructuras en la región de Sidonia parecen haber sido colocadas con una precisión estratégica que forman un patrón geométrico, compuesto de hexágonos y triángulos entrelazados tan precisos y tan consistentes que difícilmente obedecerían a procesos naturales. Cuando pensamos en obeliscos y pirámides, es difícil no pensar en las culturas maya, en la ciudad de Teotihuacán o el antiguo Egipto. En este canal le hemos explicado cómo es que tanto las pirámides de Teotihuacán en México como las de Egipto, solo por mencionar algunas, en realidad no fueron tumbas, sino estructuras que otorgaban energía a la población. Y de hecho hay evidencia científica que apoya la teoría de que las pirámides de Teotihuacán y Egipto creaban electricidad. Y es por eso que Nikola Tesla trató de replicar esa tecnología. Es por eso que debemos tomar muy en serio el replantear lo que sabemos del mundo y el universo. ¿Sabía usted algo de la llamada teoría del universo eléctrico? Esta teoría asegura que es la electricidad y no la gravedad la fuerza dominante en el universo. Todo es parte de una vasta red interconectada de corrientes eléctricas. Cada planeta, cada estrella y cada galaxia están conectadas. Y esa electricidad está todo el tiempo alrededor de nosotros. Si eso es verdad, entonces todas esas pirámides en Egipto, México, Guatemala, China, Indonesia, Perú, etc., pudieron construirse como una manera de conectarse a ese campo eléctrico. Esto es la energía del punto cero, la cual existe en todos los campos cuánticos y está a nuestro alrededor todo el tiempo. Si esa teoría científica resulta ser verdad, entonces las pirámides y obeliscos en Marte pudieron servir para el mismo propósito. Recordemos que es un hecho que Marte solía tener océanos y un campo magnético como la Tierra, y el monolito de Phobos pudiera ser alguna de esas subestaciones de energía. ¿Usted qué piensa? Las evidencias están ahí, para desgracia de muchos escépticos. Solo le queda a usted analizarlas y sacar la mejor de las conclusiones. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho y comparte el video con alguien para ayudarla o ayudarlo a despertar. Para Alien Truth, Edward Betancourt.